Bueno, pues yo voy a hablar un poco sobre juegos isométricos y los problemas para implementar juegos isométricos en ordenadores, bueno, pocos recursos, ordenadores de 8 bits o incluso los primeros PCs. Y todo esto viene de hace un tiempo que me dio por intentar hacer un juego isométrico en MSX2 y lo primero que hice fue buscar en Google, ¿cómo hacer un juego isométrico? Y me ha hablado OpenGL. Digo, vale, creo que por aquí no voy bien. Y entonces pues fue bastante complicado, porque no encuentras información de cómo se hacían los juegos en aquella época y cualquier información que encuentres sobre juegos isométricos no vale para nada. Entonces al final fue desensamblar, estudiar juegos y pues, bueno, de ahí salió bastante información, ¿no? Bueno, esta es un poco el resumen, ¿no? De qué vamos a hablar, ¿no? De lo que he dicho, ¿no? ¿Por qué los juegos isométricos eran tan importantes en los ordenadores de 8 bits? Porque es la forma más fácil de implementar un juego 3D. O sea, ya está. O sea, la gente dice, no, los juegos isométricos no son 3D. Son 3D. O sea, no es 2,5 ni nada. Es 3D con gráficos pre-renderizados. Pero tienes un mundo con 3 dimensiones y que nosotros percibimos la profundidad. Bueno, las principales fuentes de lo que estamos hablando es un curso que en su día pues, hice con otra persona, con Fernando García. Están los vídeos en YouTube. Y lo que vamos a hablar hoy, pues un poco un resumen de esos cursos que se hicieron en su día. Bueno, y también esa otra página que, bueno, que tiene unos cuantos gráficos bastante interesantes. No entra en la parte de matemática, porque tampoco no hace falta, pero he cogido unos cuantos gráficos de esa página. Y luego vamos a analizar unos cuantos juegos, ver los problemas que tuvieron, las soluciones que adoptaron, desde las soluciones más simples hasta las soluciones más complejas. Incluso veremos, en un caso, que la solución más simple era muy buena. O sea, era una genialidad desde el punto de vista de lo simple que era. ¿Vale? Pues vamos a empezar ya a hablar un poquito del tema. Si yo os pregunto esto qué es, ¿qué me diríais? No, no es un cubo de Rubik, porque un cubo de Rubik es un objeto en 3 dimensiones, mientras que esto es una imagen plana. Esto es una proyección de un cubo de Rubik. ¿Por qué digo esto? Porque cuando hablamos de juegos 3D, al final siempre vamos a tener una imagen plana sobre la cual proyectamos objetos que tienen 3 dimensiones. Vaya tela. Objetos que tienen 3 dimensiones de tal manera que nosotros percibimos esa imagen plana como si fuese un objeto tridimensional o un mundo tridimensional. Entonces ese es el proceso de proyectar. ¿Cuál es la proyección, digamos, que más se asemeja a cómo funcionan nuestros ojos? Pues lo que es una proyectiva cónica, ¿no? Una proyectiva cónica con un punto de fuga. Esto es pues, lo típico, ¿no? Todas las líneas convergen en el punto de fuga, que en este caso es este punto que tenemos aquí. ¿Cuál es el problema que tiene esta perspectiva para implementar juegos en 8 bits? Que las líneas no son paralelas. Es decir, si nosotros miramos, por ejemplo, estos árboles nosotros vemos que tienen la misma altura. Pero al converger las líneas hacia el punto de fuga, cada árbol tiene un tamaño diferente. Si quisiéramos poner gráficos, tendríamos que poner un gráfico para el primer árbol, otro gráfico para el segundo árbol y otro gráfico para el tercer árbol. Y si quisiéramos movernos con un scroll suave, tendríamos que intentar reescalar los gráficos para poder hacer ese scroll. Entonces eso es muy problemático. Un ordenador de 8 bits que tiene muy poca memoria de vídeo, que no le da tiempo a reescalar, pues es problemático. Pero eso no significa que no se hayan hecho juegos con perspectiva cónica. De hecho, a los usuarios de MSX seguro que nos suena este juego. Este juego, el Penguin Adventure, está usando una perspectiva cónica como un punto de fuga. Y además, lo que estamos hablando desde los árboles, lo tenemos aquí. Tenemos los gráficos de los distintos árboles escalados con distinto tamaño.
¿Por qué funciona? Porque va a saltos. Esto no va haciendo un scroll suave. Cuando ha avanzado una cierta cantidad de distancia, pues pega un salto. Entonces, la perspectiva cónica se usó principalmente para juegos de carreras, porque esto, aunque sea el Penguin Adventure, no deja de ser un juego de carreras. ¿Qué pasaría ahora si el pingüino quisiera girarse y meterse por el medio de los árboles? Pues tendríamos un problema muy grande. ¿Qué es una perspectiva isométrica? Pues la perspectiva isométrica, al contrario que la cónica, se basa en que dada una intersección de tres líneas, como por ejemplo aquí, todos los ángulos son iguales. Por eso es isométrica, porque significa que todas las intersecciones tienen el mismo ángulo, lo cual tiene una propiedad muy interesante, que las líneas paralelas se mantienen paralelas. El problema que hemos dicho antes, de que cuando las líneas convergen al punto de fuga, crea muchos problemas porque necesitas gráficos nuevos, en isométrica no lo tienes. En isométrica el mismo gráfico lo puedes usar todas las veces que quieras porque va a ser igual. Las líneas se mantienen paralelas. Este detallito aquí abajo es interesante porque si sumamos los ángulos, al final vemos que una línea, digamos, recta con respecto al horizontal siempre tiene un ángulo de 30 grados, ¿no? Si sumas, lo que te queda para 360 son 60 grados, entre 2, 30. La perspectiva isométrica se usa mucho en ingeniería porque, imaginaros, ¿no? Tú diseñas una pieza y la mandas a fábrica y se la pones con una perspectiva cónica. ¿Cómo sabes de la fábrica cuánto mide en un lado y cuánto mide en el otro? Sin embargo, si se la envías con una perspectiva isométrica, está claro, porque las distancias se mantienen a lo largo de toda la pieza. Pero una perspectiva isométrica pura también crea problemas en juegos de 8 bits. ¿Por qué? Porque si tú tienes un ángulo de 30 grados, al final tienes que pintar una línea de 30 grados que con una resolución de 256 por 212, pues no te va a salir muy bien. Te va a salir un punto, 3 puntos para acá, 2 puntos para allá, se va a quedar bastante feo. Entonces lo que se usa realmente es lo que se llama una proyección 2:1. Por cada píxel en vertical incrementas 2 píxeles en horizontal, de tal manera que te quedan líneas totalmente regulares. Es una aproximación, el ángulo en vez de ser 30 es 26,57, pero si miráis los dos cubos, pues prácticamente no se ve diferencia. A efectos prácticos es lo mismo, pero desde un punto de vista técnico no es una proyección isométrica, porque los ángulos no se mantendrían. ¿Vale? Aquí pongo este pequeño ejemplito, bueno, para mostrar lo que ya todos sabemos, ¿no? Que los gráficos isométricos pues quedan muy bonitos, quedan muy resultones. La ventaja que he dicho de que el mismo gráfico puedes reusarlo, pues aquí se ve claramente, ¿no? Aquí tenemos este césped y lo vamos reutilizando continuamente. Entonces queda muy bien. Vemos la silla, la verdad que se queda todo muy bonito, ¿no? Especialmente cuando tienes colores. No como en muchos juegos isométricos de la época que eran en blanco y negro. Pero aquí también vemos otro problema que tiene la isométrica. Si miráis justamente donde tengo el cursor y miráis solo esa línea, y miráis la parte gris y la parte azul, ¿qué está delante? ¿Qué está detrás? Es difícil saberlo. Si miras la imagen completa, sí lo vemos porque tenemos, digamos, esta otra parte que es la que nos está ayudando a entender un poco la imagen. Pero si no estuviese esa parte, no sabríamos realmente a qué altura está esa parte gris. No lo sabríamos, sería imposible. ¿No? Entonces, la perspectiva isométrica algunas veces es difícil de interpretar, porque no se ajusta como nuestro ojo ve. Nuestro ojo se siente mucho más cómodo con una perspectiva cónica. Y eso en los juegos de 8 bits pasaba mucho. Algunas veces tenías que dar un salto y no sabías dónde estaba la plataforma. Te pasaba mucho, ¿no? Y puede generar problemas como este. Esta imagen es una imagen isométrica, cumple todas las reglas, pero es un objeto imposible. Si lo miráis, vais a ver cómo vuestro cerebro está continuamente peleándose. Está delante, está detrás, porque no tiene sentido, pero te lo permite la perspectiva. Entonces, pues tiene ese tipo de problemas, pero bueno, no voy a ser perfecto. Vamos a empezar ya a hablar un poquito más de la implementación. Tú normalmente, cuando tienes un juego
normal, vamos a decir un juego 2D, especialmente en un ordenador de 8 bits, pues tienes una matriz y cada punto de la matriz representa, pues, digamos, un bloque. ¿Vale? Esto es muy fácil, esto es muy sencillo y a nadie nos causa ningún problema. Si quiero poner el mismo dibujo en 0,0, pues pondré allí un dibujo. Y si quiero poner el mismo en 1,0, pues lo pondré en 1,0. Y es muy fácil. ¿Dónde tengo que pintar las cosas? Multiplico y ya está. Fácil, sencillo. ¿No? Como por ejemplo aquí. ¿Cuál es la coordenada de ese punto? Pues simplemente multiplico por 3 bueno, la x por 3 y la otra por 2. Está fácil, ¿no? Cuando proyectamos a isométrica, la cosa se complica. Porque, como hemos dicho, por cada píxel en vertical, incrementas 2 en horizontal. Entonces, lo que antes era un cuadrado, ahora pasa a ser un rombo. Lo que antes era un cuadrado, o sea, y además, digamos, cada casilla de la rejilla, que antes era también un cuadradito más chiquitito, ahora también es un rombo. Y cuando avanzas, si normalmente el centro estaría aquí, ¿no? Avanza la mitad del rombo. Ya las cosas se van complicando. Esto si te pones, hay fórmulas que se sacan y demás, y bueno, no es muy complicado, pero ya vemos que la cosa se empieza a complicar. Por ejemplo, esa coordenada, que antes era súper fácil calcularla, pues ahora tiene su cosilla. Vamos, si te pones, lo sacas, no es complicado, pero que antes era directo. Aquí tienes que decir, bueno, he avanzado 2, mientras que el otro ha avanzado la mitad. Aquí se ve. Claro, aquí asume que el tilde isométrico es de 128 por 64. Entonces, claro, para avanzar al siguiente tiene que avanzar la mitad de ambos. Vale, muy bien. Hasta ahora, bien, ¿no? No es muy complicado. ¿Por qué he explicado todo esto? Porque luego veremos que cuando tienes juegos isométricos, este rombo va a aparecer continuamente. Muchas veces no lo veremos. No seremos conscientes de que está el rombo. Pero está, porque es que tiene que estar. Porque cuando tú mueves el personaje de una casilla a la otra, la tienes que mover dentro de esta rejilla isométrica. Por eso los juegos isométricos, cuando le das al lado, el personaje se mueve en diagonal. Porque tiene que moverse en diagonal. Porque si se moviese recto, en el mundo isométrico se estaría moviendo en diagonal. Vamos a ver aquí, esto es un pequeño dibujito para mostrar otro problema que hay. Claro, si intentamos pintar un cuadrado en isométrica, lo que hemos dicho, ¿no? Cada píxel en vertical, 2 en horizontal. Pues si lo pintamos ahí, allá arriba lo tenemos chiquitito, se ve muy bien. Pero ¿cuál es el problema? Que nos sale un gráfico de 18 por 9. No es múltiplo de 8. Es un problema. Si yo quisiera poner ahora otro gráfico al lado, o sea, otro cuadrado al lado, no podría poner el mismo. Tendría que poner un gráfico diferente. Por lo que normalmente se hace otra aproximación más, que es esta, pintar el cuadrado de esta forma. Que si lo miráis arriba y comparáis uno con el otro, pues está más redondeado. Sigue pareciendo un cuadrado, pero ya no es tan bonito como el otro. Pero este puedo pegarlo todas las veces que quiera en esta rejilla de 16 por 8 y tendría siempre cuadrados iguales. Con un solo gráfico ya podría pintar todo el espacio que quisiera. Por cierto, este es un programa de MSX para dibujo, que está bastante bien. No está por aquí, no. Vale. Y vamos a empezar a hablar del primer juego. Este es el Macmic Game 2. Es un juego que hizo Toposoft, creo que en el año 88, 89 o por ahí sería, más o menos. Venga, cárgalo, venga. Y este juego tiene una cosa muy buena. Es un juego isométrico con scroll. ¿Por qué resalto el tema de scroll? Luego veremos
que tener scroll en un mundo isométrico es complicado. Por unas razones que veremos luego. Pero este juego, pues parece que no... Ah. Bueno. Pero este juego, sin embargo, va muy bien, va muy rápido y prácticamente a pantalla completa. Pues, a ver. Típicas pantallas de la época. Vale, venga, por un poquillo. Eh, vale, vamos a verlo ahora un poquillo el juego. Este juego básicamente es un plagio del Pac-Man disimulado. El base, bueno, incluye muchas opciones y la verdad que es un juego bastante divertido y además un juego que te permite, digamos, hacer muchas acciones. La verdad que es un juego que está bastante interesante. Y lo que estaba comentando antes, fijaros que el scroll es prácticamente toda la pantalla y se mueve muy bien. Pero hay un detalle muy curioso en este juego. Fijo. Bueno, si no le matan más. Sí. Ya. Fijaros que Pac-Man va siempre por en medio. Pues macho, ya que si no me deja. Bueno, fijaros que Pac-Man siempre va por en medio. Nunca se acerca lo suficiente a un muro para que el muro lo tape. Nunca. ¿Eso es casualidad? No es casualidad. Es que este juego, nosotros lo vemos y vemos que es un juego isométrico, pero internamente funciona como cualquier otro juego de la época. Porque al no tener el personaje nunca el problema de que un muro lo sobreescriba, pues se mueve como cualquier sprite normal y corriente. No tiene absolutamente nada. Simplemente que el sprite se mueve en diagonal. Punto. Es una solución técnica súper simple, pero el juego es muy entretenido. Y si no te paras a fijarte en esos detalles, no te hubieras dado cuenta. Si vamos al Gunfight, bueno, yo creo que no hace falta. No hace falta el Gunfight. Claro, el Gunfight te permite entrar y salir de casas. Tú estás ahí y ahora vas a entrar dentro de la casa. ¿Qué hace? Quita la casa. Claro, porque si no quitas la casa, tendría primero que saber que tiene que volver a repintar la casa para taparte. Pero no lo hace siempre, porque si vemos la imagen de antes, bueno, aquí no, pero avanza un poquito más y yo piso la casa, pero como estoy fuera de la casa, no tienes que repintar la casa. ¿Y cómo sabes cuándo tienes que repintar la casa? Ahí empieza a haber problemas. Pues este juego, fácil, simple. Detecto la situación, y no pinto la casa. Y además resuelve otro problema muy gordo de los juegos isométricos. Cuando tú te metes dentro de una casa, si tú sigues avanzando, y imagina que siguieras repintando todo, llegaría un momento que no verías tu personaje. No podrías verlo. Ese problema lo tienen todos los juegos isométricos. Y cada juego ha desarrollado soluciones diferentes para resolver ese problema. Ya iremos viendo, pero por ejemplo este dijo, pues no pinto la pantalla, ya está. En juegos isométricos modernos, ¿qué hacen? Pues aplican una transparencia para que se pueda ver el personaje moviéndose por dentro. Pero es un problema que no puedes evitar, tienes que resolverlo de alguna manera. ¿Vale? Aquí si vemos los patrones que usa el Magic Game 2, pues tiene 4 patrones y medio. O sea, es que los mapas son muy simples. ¿Por qué? Pues recordad lo que he estado comentando antes del truquito
para que el cuadrado isométrico cupiese en 16×8. Aquí no lo han hecho. Aquí esto es un patrón, pero este patrón no cubre el cuadrado entero. Necesito este gráfico y necesito otro gráfico para ponerlo aquí que es diferente, porque tengo parte de arriba, parte de abajo. ¿Se queda más bonito? Sí, pero la riqueza visual de este juego es muy pobre. O sea, al final los laberintos tienen distintas formas y poco más. ¿Vale? Si lo comparamos con otros juegos que veremos después, aunque el juego es muy entretenido, el juego es muy bueno y además tiene un montón de cosas, tiene un montón de acciones, el juego está muy bien, pero visualmente es muy pobre. Vamos a ver ahora el Nailor. Bueno, el Nailor fue, digamos, el primer juego isométrico así que desató la fiebre de los isométricos en 8 bits. Esta, bueno, está en la versión de MSX2, que en su día hicieron Manuel Pazo y Celemín, sí, es que no me acuerdo el nombre del otro chaval, sí. Aquí vemos los mismos problemas que hemos estado comentando antes, de la ocultación los vemos. ¿Cómo lo han resuelto aquí? Pues aquí me muevo solo en una pantalla, es decir, cada pantalla es una habitación individual y solo pinto los fondos. Es decir, no pinto estas partes de la habitación, porque si pintase estas partes de la habitación no podría ver nada. O sea, el área de juego sería nada. Entonces aquí han resuelto el problema diciendo cada pantalla es una habitación independiente y solo pinto los fondos. ¿Qué ventaja tiene este juego? Definir una pantalla ocupa nada. Aquí definir una pantalla es básicamente ¿hay puerta en un lado o no hay puerta? El fondo que voy a usar y luego ya veremos los 4 objetos que hay dentro. Las pantallas de este juego creo que ocupan, no sé si son 16 bytes, 18 bytes, pero básicamente es definir eso. ¿Tiene puerta, no tiene puerta y cuál es el fondo? Ya está. Está predefinido todo. Aquí, a la derecha, estamos como con un depurador, estamos viendo, digamos, pues, digamos, la memoria que hay por debajo, ¿no? En MSX la pantalla es de 256 por 212, pero las páginas de VRAM son de 256 por 256. Por eso vemos ahí cositas que están debajo que normalmente no ves. Recordad lo que hemos estado comentando antes del rombo. ¿Os acordáis que he dicho que iba a ser muy importante luego? En este juego hay un rombo ahí. Claro, porque al hacer la proyección y moverte dentro de ese rombo, cuando llega a la esquina del rombo rojo que he pintado, ya tiene una coordenada negativa, que no puedes pasar. Entonces, por narices, tiene que haber un rombo. Y en este juego es muy obvio, ¿no? Porque lo han resuelto poniendo, por ejemplo, estos marcadores ahí abajo, pero hay otros juegos donde no vemos el rombo, pero está también, por el mismo problema. Porque es que llega un momento que la coordenada es negativa. No puedes mover el personaje libremente dentro de toda la pantalla. Aquí vemos el mismo juego, pero en un caso donde el personaje principal está detrás de una columna. Está detrás de hecho está aquí detrás. No se ve, pero está aquí detrás. Pero aquí ya empezamos a tener problemas de ocultación. Aquí lo que es el fondo de atrás siempre va a estar detrás nuestra. Eso es un bitmap y eso nos da exactamente igual. Eso cuando movemos el sprite lo gestionamos como cualquier fondo normal y no pasa absolutamente nada. Pero lo demás sí que nos puede tapar. Dependiendo si estamos delante o si estamos detrás, nos puede tapar. Vamos a mirar un poquito la memoria de vídeo. Miramos la memoria de vídeo y vemos cosas como los gráficos de nuestro personaje, pero también vemos aquí el gráfico de la piedra. Y dices, bueno, ¿y por qué está el gráfico de la piedra al lado del gráfico del personaje? ¿Será acaso que la piedra es un personaje? ¿Será acaso que el baúl que vemos allí es un personaje? Y la respuesta es sí. El juego internamente trata todas esas cosas que pueden ocultarnos, incluso las puertas del fondo, las puertas que vemos al fondo, que pueden llegar a taparnos cuando te metes por ellas. Aquí tenéis el gráfico,
son personajes. ¿Cuál es la manera, digamos, más fácil de pintar los personajes de manera que obtengamos el renderizado correcto? Pues lo que se llama el algoritmo del pintor. O sea, cojo y en cada frame pinto todo de lo que tiene menor profundidad a lo que tiene mayor profundidad. Lo pinto todo y el último que pinte, que será el que tenga menor profundidad, es decir, que esté más cerca del espectador, como se pinta el último, pues se ve delante. ¿Vale? Eso se puede hacer. Pero eso es muy lento. Eso no puede hacerlo así. Como lo haga así, el juego va a ir muy lento. ¿Qué hace este juego? Este juego dice, vale, muevo un personaje. Imaginémonos que estamos en un mundo 2D normal. Yo detecto si un sprite tiene una colisión con otro sprite. Si el sprite tiene una colisión con otro sprite, significa que lo estoy sobreescribiendo. Entonces, si sobreescribo otro sprite a otro personaje, sé la coordenada z de ese personaje y sé la coordenada z del personaje que he movido. Comparando esas dos coordenadas, sé si tengo que repintar o no. Entonces, lo único que tengo que hacer es comprobar colisiones y basándome en las colisiones y en la coordenada z de los personajes que se han movido, repintaré o no repintaré. ¿Vale? Aquí tenemos, aquí tenemos el otro juego de gráficos, pero vamos a ver lo mismo, mirando por mirando para... Una buena solución, pero vemos que aquí, digamos, tenemos escenarios muy simples, lo que hemos dicho antes, porque claro, todos los escenarios son personajes, no puedo hacer cosas complejas aquí. Si quisiéramos hacer, yo qué sé, vamos a pensar, bueno, el siguiente, la abadía del crimen. La abadía del crimen tiene gráficos muy complejos, mucho más. Tiene muros que te tapan, tiene pilares, tiene celosías, tiene de todo. Eso no funcionaría de esta manera. No puedo coger y definir los gráficos de todo lo que hay por allí de esta manera, sería imposible. De hecho, si vamos a la abadía del crimen, miramos la pantalla de vídeo donde están los gráficos de los personajes, pues vemos los personajes, vemos el personaje principal, Atso, luego vemos los monjes y bueno, vemos que además los monjes comparten el cuerpo. Todos los monjes usan el mismo gráfico y simplemente cambian la cabeza, porque es que no tenían memoria para más. Pero, también vemos aquí algo curioso, que son las puertas. Las puertas no son personajes. Bueno, o los objetos, ¿no? La lámpara, todo lo demás. ¿Por qué están aquí? Porque se pueden mover. Si se mueven, ya tienes un problema. Claro, si las cosas las pones de fondo, pues las puedes tratar de manera diferente, que veremos después cómo lo tratas. Pero al ser algo que se mueve, lo tienes que, desde un punto de vista gráfico, internamente el juego no lo trata así, pero desde un punto de vista gráfico lo tienes que tratar como un personaje. Y tienes que aplicarle el mismo método de repintado que le estás aplicando a los personajes. Porque si no, no podrías. De hecho, aquí, este es todo, todos los gráficos de la abadía se hacen con estos patrones. Todo. Solo esto. ¿Cómo lo hace? Pues de una manera muy complicada. Y como veis, aquí es imposible. Aquí, por ejemplo, tenemos, déjame que vea, por ejemplo, aquí, esto, con estos dos, pinta las columnas. De hecho, es que ni siquiera tienes el gráfico entero de la columna. Tienes patrones que combinas con otros patrones y al final obtienes lo que tú necesitas. Vamos a ver aquí. Aquí estamos viendo cosas como lo que he comentado antes. Mirar estas celosías que hay aquí. Ese gráfico es el mismo que está al otro lado. Pero este gráfico lo tenemos combinado con este tipo de ladrillo que tiene la esquina y aquí lo tenemos combinado con otro tipo de ladrillo. Si tuvieras los gráficos como los tenía el Mammoth Game 2, pues tendrías que tener duplicados esos bloques, pero aquí no los tienes duplicados. Si volvemos para atrás, la celosía, creo que... ¿Dónde estaba la celosía? Aquí.
Aquí está transparente. De tal manera que esto puedes ponerlo en cualquier lado. Pero esto ya se complica bastante. Ya no puedes decir simplemente cojo una matriz, pongo patrones y los pinto. No, y no puedes. Y de hecho no lo hace. Ya veremos luego cómo lo hace. Pero aquí hay un detalle muy curioso. ¿Acordáis de lo que hemos dicho antes del rombo? Que en el Mad Game 2 se veía el rombo perfectamente. Aquí también está el rombo. No nos damos cuenta, pero aquí también está el rombo. No es casualidad que las barandillas están ahí. No es casualidad que el muro está ahí. ¿Qué pasa? Si nosotros traspasamos esa línea, nuestras coordenadas son negativas. Bueno, por este lado, por ese lado y por este lado. Por este lado serían mayores del cuadrado. Pero entonces el diseñador de la pantalla ha puesto obstáculos para limitar el movimiento del personaje. Porque si no, tendría que definir una pantalla a cada lado. Bueno, aquí no han puesto obstáculos, pero han puesto obstáculos de otra manera. Por aquí no te puedes salir, pero lo han hecho de otra manera, ¿vale? Cuando pasamos esta línea roja, es cuando pasamos a la siguiente pantalla. En un juego normal, digamos, 2D, pues saldrías por arriba y entonces pasarías. Pero aquí es pasando esta línea roja. No sé si habéis dado cuenta alguna vez cuando lo veía, o juegos de este tipo, que nunca llegas al final. Es que no puedes. No puedes por definición. ¿Vale? ¿No? Esto es el mismo gráfico de antes para volver a verlo, ¿no? Para darnos cuenta. Si pasamos aquí, esta es la pantalla que está a continuación. Aquí es más difícil verlo, pero aquí sigue viendo un rombo. Por las mismas razones. Es decir, déjame perder. ¿Qué? Sí, bueno, ahora lo explico. Si miramos aquí, ponemos el cursor aquí arriba y nos vamos para acá, fijaros que ahí tiene una columnata. ¿Por qué tiene esa columnata ahí? Porque si pasas de esas columnas, otra vez tienes el mismo problema. Otra vez te sale fuera del rombo. Entonces, esta pantalla está diseñada para que tú la veas de manera completa, pero no te des cuenta que no te puede salir el rombo. A efectos prácticos es lo mismo que en Nailor. Es exactamente igual. Pero no nos damos cuenta. Y de hecho, si seguimos el rombo, vendrá poco por aquí también, que es el mismo problema, y vendrá para acá. Y de hecho, al pasar esta línea de la escalera, que no es casualidad que estén ahí, pasamos a la siguiente pantalla. Vamos a comentar ahora también lo que me ha dicho él, ¿no? El tema del cambio de cámara. Claro, comentábamos al principio el problema de la ocultación de los personajes, ¿no? Que entras en una habitación y todos los muros te tapan y no ves a tu personaje. Si hubiésemos estado aquí y no hubiésemos cambiado la cámara, tras pasar esta pantalla, esa puerta nos taparía. Pasamos aquí, cambia la cámara y ahora de repente esa puerta se queda en nuestra espalda. Ya no puede taparnos nunca más. Bueno, yo he escuchado en alguna entrevista a Juan del Can diciendo que el tema de cambio de cámara, que es muy conflictivo, muy problemático, pero bueno, que él lo puso por el tema de darle una sensación como de cine, ¿no? Cuando entra en el cine, se cambia la cámara, pero también tiene este problema. Y de hecho, en alguna otra entrevista también lo ha dicho. No es que si no, ¿cómo le da profundidad? Claro, que si no, que hago un juego como el Nailor. Claro, al cambiar la cámara te permite tener este tipo de gráficos, porque no te tapan. O reduces mucho cuánto te tapa. Si no fuese por eso, no se podría haber hecho. Seguro, vamos. Y ahora vamos a tratar el problema aquí complicado. Por ejemplo, ahora si bajamos por aquí, este pilar taparía a los personajes. Y la técnica que hemos dicho antes del Nailor, aquí no nos vale, porque ese pilar no es un personaje. Y en esta imagen es para explicar el mismo problema que estamos explicando ahora, ¿no? El tema de que al cambiar la cámara, el muro que se queda detrás ya no nos tapa. Ahí se ve incluso más claro que antes, ¿no? Si hubiésemos estado aquí, si hubiésemos seguido para adelante y no hubiésemos cambiado la cámara, este muro nos estaría tapando. Al entrar, ese muro se queda detrás, ya no nos tapa más.
vamos a ver aquí la mesa. La mesa nos está tapando. ¿Cómo puedo saber yo, cuando yo pinto el personaje y veo, vale, me acabo de cargar la mesa. ¿Tengo que repintarla o no tengo que repintarla? ¿Cómo sé si yo estoy delante o estoy detrás? Aquí el tema está en que al patrón gráfico este que está aquí, donde está el personaje, le tengo que asociar la coordenada y de la base, que va a ser mucho más fácil verlo con la columna. Todos los patrones que forman esta columna los tengo que etiquetar con la coordenada y de la base. Es decir, cuando yo pinto el personaje, me cargo la columna, digo, ¿cuál es la I del personaje? ¿Es mayor o menor que la I de la base de la columna? Si la I del personaje es menor, entonces repinto. Si es mayor, no. Tenemos que implementar lo que se llama un Z-buffer. Tenemos que tener para cada coordenada, para cada patrón de 16:8 de la pantalla, tenemos que tener varios patrones que pueden estar en el mismo sitio, pero que tienen una distinta profundidad. Es como, de hecho, hoy en día en los juegos 3D poligonales, las tarjetas gráficas tienen eso. A los vértices de los polígonos le asocias una profundidad y la tarjeta gráfica ya sabe que tiene que pintar antes y que tiene que pintar después. Pero aquí tienes que hacer lo mismo. Y la Abadía lo está haciendo. La Abadía lo está haciendo. Porque no le queda otra. ¿Cómo pintar los gráficos en la Abadía? Pues los pintas por una técnica que se llama de algoritmo. Es como, volviendo para atrás, es como si coges el GIMP y estos son las brochas que tienes. Dices, pues ahora me pinta una línea con este patrón. Y ahora coges este otro patrón, me pintas sobre el anterior pero con transparencia. Y ahora coges y me pintas 4 columnas. Y se lo va diciendo así. Entonces, claro, por eso, si volvemos hacia atrás, uy, perdón, ya me he ido demasiado hacia atrás, puede pintar estas molduras. Porque primero pinta el muro normal y luego le dice un comando, píntame estas molduras con transparencias. Digamos, está pintando, básicamente. ¿Cuál es el inconveniente? Que una vez que he pintado y he repintado una cosa sobre otra, si tengo que mover el personaje y tengo que hacer que volver a pintar un tipo de ladrillo, la moldura encima, eso es muy complicado. Entonces, digamos, cuando haces ese tipo de cosas, eso nunca va a poder tapar a nuestro personaje. No va a poder taparlo. Eso es simplemente está pintado y a fondo. Pero sin embargo, las columnas son diferentes. Las columnas le dice, píntame 2 columnas, porque además los comandos tienen como número de elementos que puedes pintar, ¿no? Repíteme esto. Y al pintar la columna le dice, me pintas una columna con esta coordenada ahí. Y entonces esa columna, solo esa columna, la mete en el Z-buffer, no mete todo. Entonces cuando vas moviendo el personaje, es como si el personaje se fuese moviendo en mitad de esos patrones que tienen sus coordenadas así apuntadas por todos los sitios. Y por tanto, en todo momento cuando mueve el personaje, sabes si tienes que repintar o no tienes que repintar. Como veis, esto es bastante más complejo que la solución del Mickey 2. Bastante más. De hecho, vamos a ver un pequeño vídeo. Porque no he podido... La herramienta no he podido verla, pero espérate. Aquí, un momentillo. Espérate. De cómo va pintando, porque es bastante interesante. Ahí, espérate. Espera un momentillo. Ahí. Este vídeo es parte de eso que he comentado antes, de los cursos que hice con Fernando García, y hablamos sobre este tema y se va a ver bastante bien. Creo que va a ser bastante ilustrativo. Vamos a ver. Tarará un ratillo.
Ay, el audio no me lo está pillando. Bueno, da igual, le quito el audio. El dispositivo de audio tienes que indicarle que es el del HDMI. Sí, pero en Linux es un poquito complicado. Bueno, da igual, lo ponemos sin audio y voy explicando yo lo que se va viendo. ¿Vale? Esto es un applet que hizo en su día Manuel Pazos, que tiene el problema de, claro, hoy en día ningún navegador soporta applet, entonces pues es difícil usarlo. En su día, cuando estuve haciendo este vídeo con Fernando, Fernando modificó el applet para poder usarlo. De hecho, le pedí la modificación y a última hora lo probé y no me funcionó. Así que he tenido que recurrir al vídeo que grabamos en su día. Aquí vemos la misma pantalla en la que hemos estado comentando antes, pero vamos a ver el proceso que sigue para pintar todo eso. Vamos a ver, ahí, cómo, digamos, aquí esta pantalla, digamos, tiene 29 elementos. Conforme vas quitando elementos, la definición va cambiando. A ver si se mueve. Sí, avanza un poquillo, sí. Es que no sé qué estábamos hablando ahí, pero bueno. Vale, aquí vemos, por ejemplo, aquí. Ahora viene, ahora llega. Vale. Vale. Movemos el número de pasos del algoritmo y vemos que no hay nada. Vemos que de repente haya pintado un cuadrado. Y además pinta un cuadrado que se le quedan, digamos, como varias aristas fuera. Pero es que no puede pintarlo de otra manera. Luego pinta otro segundo cuadrado que corta las diagonales que ha dejado el primero. Así es como va pintando. Y realmente esto es pintando. Esto ni lo mete en el Z-Buffer ni nada. Esto es fondo y está dibujando. De hecho, ahí igual. Ahí ha pintado. Échalo un poquillo para atrás. Sí, un poquillo para atrás. Aquí ha pintado una serie de patrones, pero no puede pintar diagonales. No puedo pintarlas. Porque este patrón tiene esta forma. Pero luego, al pintar el otro, que lo pinta con transparencia, ¿ya? ¿Vale? Ya le crea las diagonales. ¿Vale? Conforme va haciendo todo este proceso, estás pintando, pero, espérate, para. Sí, avanza un poco, por favor. Al poner estas columnas sí que pueden tapar el personaje. Entonces tiene que decir, estas columnas, realmente lo que puede tapar el personaje es lo que está en vertical, lo que está en horizontal nunca va a poder tapar el personaje. Estas columnas las tienes que meter en el Z-Buffer. Estas columnas tienes que decir, todos estos patrones los tengo que meter como una especie de matriz, diciendo patrón tal, pero la coordenada de la base. Este patrón será diferente, pero la coordenada será la de la base. Así todo esto. Para que cuando llegue el personaje por esa matriz, pueda comparar la Y del personaje con la Y de la columna. Vale. Pues ya está. Bueno, si quieres veis dándole así rápido, pero que básicamente es eso lo que va haciendo. ¿Os veis? Ya está, bueno, ya está. Sí, era simplemente para que vieseis un poquito cómo se va pintando todo esto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Hay alguna duda? ¿Imaginabais que estas cosas fuesen así? Sí. ¿Cuánto tarda en pintar algo así? Porque hacer un volcado flat es bastante rápido, pero esto tiene que llevar su tiempo. Tarda, sí. De hecho, en la versión original de MSX o de Spectrum, añadía como un pequeño efectito para que no se notara tanto. Cada vez que entraba hacía... Y lo hacía para disimular ese tiempo, pero claro que tarda. Claro. De hecho, bueno, en el motor que hice yo en su día, tardaba, es que no quedaba otra más que tardar. Entonces, todos estos juegos, cuando te pones a hacer este tipo de historias, tardan. Lo que pasa es que, bueno, se ponen cositas, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el Solid Snake. El Solid Snake también tiene el mismo problema. El Solid Snake algunas veces, cuando entra,
tiene que cargar muchas cosas. Pues pone una animación y lo tapa. Pero esa animación no está ahí porque sea bonita, es porque está cogiendo datos y está pasándolo. Sí, Por ejemplo, en el Match Mix 2, ahí se veía el personaje que estaba siempre centrado y era un fondo que lleva scroll. ¿Eso realmente cómo se implementa? O sea, ¿se hace el scroll de verdad o se repinta cada vez a cada...? bueno, ahí sí, ahí tiene que copiar, digamos, o sea, no remapea, pero que dice, pues hazme un copy de toda esta pantalla. Sí, 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 bueno, no. Y eso, por ejemplo, en los Spectrum, ¿eso da tiempo para hacer Sí, mover toda la sí, pantalla? sí, sí, sí. Especialmente en Spectrum. MSX era más lento, pero en Spectrum sí que... Sí, porque claro, en Spectrum en el Z80 podía acceder directamente a la memoria de vídeo y entonces podía hacer comandos más rápido. En MSX pues estaba el procesador de vídeo por en medio y era más lento, pero puedes hacerlo. El problema es, imagínate, tener que hacer esto cada vez que avanza un píxel. No puedes, es imposible, por definición.